él me corregirá al final porque yo por ahí tomé datos. Es senador por la provincia de Buenos Aires, ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, también está en la Comisión de Libertad de Expresión, en otra de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, también en Transporte y Puertos, también en Industria y Minería, y creo que hay una comisión más que no tengo en este momento en la memoria, pero la verdad que la diversidad en la que trabaja este legislador de la provincia de Buenos Aires nos lleva a decirle muy buenas tardes, señor senador, ¿cómo está usted? Y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Mario? Un placer saludarlo a usted y a todos los que están escuchando y viendo esta transmisión. Agradecerle la convocatoria y la deferencia siempre de llamarme. Sí, la verdad que usted también es para nosotros muy de reconocer públicamente que las veces que se convocó desde la agencia de noticias, siempre ha estado presto a compartir, a charlar y bueno, fundamentalmente a contestar, ¿no? las preguntas que se vienen haciendo en función. Todo está, digamos, lamentablemente contaminado por una situación pandémica global, pero no quiere decir que la gestión en este caso legislativa, tiene esa impronta de no parar, de trabajar muchísimo y fundamentalmente de ir resolviendo situaciones, en muchos de los casos, urgentes, y no tan solo es el hecho de que emergen, sino urgentes donde no podemos parar. Ayer hablando con su secretaria, le comentaba así de que bueno, qué bueno que del Senado de la Nación haya partido, digamos, una primera aprobación del proyecto de emergencia de COVID-19. ¿Y qué opinión le cabe sobre este proyecto de emergencia que, por supuesto, todavía tiene un ámbito más que caminar, pero usted fue presentado por el Frente de Todos, lugar donde usted tiene sentido de pertenencia? ¿Qué opinión le cabe y qué es la incidencia que usted piensa que va a tener para la provincia de Buenos Aires cuando eso esté ya determinado? Bueno, como usted bien sabe, la semana pasada nosotros aprobamos aquí en el Senado, previo aprobación en diputados, un proyecto de ley para iniciar negociaciones y celebrar contratos para poder proveernos de vacunas a la provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo envió este proyecto de ley, que además tiene cláusulas y acuerdos de confidencialidad, que además de eso establece contratos, además de adquisición de vacunas, intervienen la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la provincia, la Fiscalía del Estado, y también es interesante recalcarlo, la Comisión Bicameral de la provincia de Buenos Aires también participa de este proyecto de ley en el cual se habilita a la provincia de Buenos Aires para munirse de este bien tan escaso que, como usted y yo sabemos, son las vacunas. Así que me parece que es un paso importante. Creo que más tarde, más temprano, se va a liberar este tema mundial, donde solamente los estados nacionales pueden proveerse de vacunas en cuanto a la adquisición. Creo que las provincias ya están encaminadas para eso y la provincia de Buenos Aires, rápidamente el Ejecutivo nos envió un proyecto que ya tiene sanción de ley. Es bueno esa síntesis que usted nos da a conocer, porque también significa una cuestión que en este tiempo muy dinámica, de mucha vorágine, donde no dejamos de significar de que no se logra consensuar a toda la política en función de ir con un solo objetivo, que es el objetivo de, como bien dice usted, la cuestión de la vacunación, de llevar adelante un sentido como esto, por ejemplo, como esta ley que nos permita de que el Estado esté a la altura de la circunstancia, con esta dinámica de ver que también provincias pueden llevar adelante la compra de vacunas para tener lo más pronto posible una resolución, porque
Si bien es cierto, uno escucha en los medios nacionales y otros medios que por ahí interfieren, porque no es otra cosa, hablan de por qué no tenemos la vacuna, por qué no hicieron tal o cual cosa. Es como que de pronto hay sujetos que tienen una mirada, una perspectiva de mirada desde la frontera para adentro, cuando en realidad se trata de una pandemia mundial. La situación de falta de vacuna no es una situación caprichosa de un país como Argentina, que por ahí también vemos a través de esos mismos medios de comunicación que es en qué ranking está Argentina recibiendo la cantidad de vacunas. Nos falta un montón. Entonces, toda esta cuestión, la consulta es esta, Omar, toda esta cuestión de la falta de fijar objetivos con una premisa que es la cuestión de la pandemia, le hace mal a la sociedad estas cuestiones, digamos, de tira y afloje, y usted ve de que hay posibilidades de que en alguna instancia la política en su conjunto, hablo de la oposición, se pueda poner, por decir, los pantalones largos como para atenuar lo que en definitiva termina con la vida de personas. A ver, usted lo sabe tanto como yo, porque es un hombre de los medios, y quien estamos en los medios de una u otra manera, en mi caso, de un lado del mostrador, que es el último eslabón de la gráfica, todos sabemos el rol que juega hoy en las sociedades modernas, cómo se informa y cómo se difunde, es estratégico. Y está claro que, yendo a nuestro caso, a nuestro país, el gobierno no define la agenda comunicacional. Este es un tema que habría que abordarlo con mucha profundidad hacia el interior de nuestra fuerza, nuestra coalición, para discutirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, son muchas más las que se desinforma, malinforma, o se oculta a veces información, o no se da la información correspondiente, que la que tiene el sentido práctico y concreto de la objetividad de la información. ¿Qué estoy diciendo con esto? Argentina está en el concierto de las 193 naciones que tiene el mundo, está entre los 21 países que más se ha proveído de vacunas. Por supuesto que los 15 o 20 países, o los 15, sobre todo 12 o 15 países centrales del mundo, han acaparado más del 80% de ese bien escaso. Pero en el concierto de las naciones en vías de desarrollo y en lo que es en la región, Argentina está entre los primeros países que se ha proveído de vacunas. Vacuna que, por cierto, no depende de nosotros, sino de quienes la producen y nosotros adquirirla. Entonces, en ese sentido, no ha habido una información, sobre todo de la comunicación oligopólica y casi monopólica que tenemos en el país, correcta, adecuada. Al contrario, se ha cuestionado todo el tiempo al gobierno, inclusive se han tomado declaraciones de alguna dirigente política irresponsable que en algún momento dijo que el gobierno nacional quería envenenar al país con una determinada vacuna. Entonces, es muy difícil, pero sí creo, estoy convencido, que el gobierno tiene que poner en la centralidad de su agenda el tema de la difusión y la información. Así como tiene centralidad, obviamente, hoy más que ninguna, esta pandemia, todos los aspectos económicos, sociales, laborales, productivos, el tema de la difusión tiene centralidad, porque si no, se produce una gran desinformación en el conjunto de la sociedad, que cualquiera dice cualquier cosa, toma cualquier información y después pareciera que sucede lo que no sucede realmente. En realidad, si nosotros tomamos la situación actual, hoy se están vacunando, por lo menos lo que es el AMBA, hoy se están vacunando ya las personas del sector etario de los 50 años. No es un dato menor esto, en la escasez que tenemos mundial de vacunas. Por eso es muy importante lo que usted dice, Mario, y para mí, para quien le habla, el gobierno, tanto nacional como provincial, tiene que tener como centralidad difundir y comunicar. Sí, por ahí esa es un poco la reflexión que uno ve desde afuera como un ciudadano más. Y también la otra instancia, senador, hay un trabajo aceitado, digamos, de mucha dinámica organizada y ordenada desde Nación y la provincia. Sí, hay un trabajo permanente. De hecho,
Usted verá que permanentemente entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, toda la semana están en contacto, no solamente ellos, sino los equipos, los ministros de salud, su jefe de gabinete, distintos ministerios. Hay una interrelación permanente. Además, debe ser así porque somos parte de la misma fuerza, de la misma coalición. No sería bueno si no hubiese esa relación, y creo que está. Después, adentro de la coalición puede haber matices, puede haber miradas, puede uno querer avanzar más rápido, otro más lento, uno por un costado y el otro por otro sector, pero la realidad es una sola. Hay una mancomunión muy fuerte que nos ha permitido trabajar en conjunto, y sobre todo porque, bueno, una de las zonas más afectadas siempre ha sido, por la magnitud que tiene, es el AMBA. Así que, aunque no se quisiera, cosa que no sucede, hay que hacerlo igual. Así que, porque en el medio estamos los seres humanos, hay personas que todos los días nos levantamos para trabajar, para estudiar, para hacer lo que tengamos que hacer, y hay una responsabilidad. El gobierno nacional es de la misma fuerza que el gobierno provincial. En esa línea, y quiero también hacerlo en la consulta, que no es desatino, es democracia en su estado natural, que tenemos en este año nosotros, se estiró un poco más para fin de año, elecciones de medio término. ¿Cómo es la articulación política, interna, legislativa, en función de esa gesta que es importantísima para la democracia? ¿Cómo se está desarrollando? Usted ve que la cuestión técnica está en esta situación rara, distinta, pero en eso han podido sentarse con los grupos opositoras, en función de ir acordando pautas, fechas. ¿Cómo viene eso, Omar? Bueno, como usted sabe y sabemos todos, ya hubo un acuerdo en el Congreso de la Nación, en diputados sobre todo, se han reunido los representantes nuestros que están a cargo de todo el tema vinculado al electoral con el sector opositor. Se ha corrido un poquito la fecha, dada la situación que tenemos de la pandemia y la segunda ola, no más que 20 días, 25 días, con lo cual no cambia absolutamente nada. Nosotros como fuerza oficialista sabemos que dependemos de un montón de situaciones. Que mejore, que tengamos mucha más vacuna, que mejore la situación socioeconómica, que, digamos, se recupere el empleo, que los salarios no caigan frente al proceso inflacionario y la cadena alimentaria y la tarifaria. Y la oposición va a aprovechar todas estas cuestiones si no se dan o demoran en darse, pero sí hay un acuerdo muy responsable de que se va a correr, dada la situación que vivimos anormal en el mundo, correr un poco la fecha de elecciones, pero las elecciones obviamente son un elemento fundamental porque es la democracia, es el voto de los ciudadanos, de las ciudadanas, quienes deciden, y además se llevan, ya hay en medio de la pandemia, más de 30 países que han tenido sus elecciones y sus contiendas, por lo tanto nosotros no podemos estar ajenos de eso y lo tenemos que hacer, obviamente. La fuerza, seguramente tiene que ser como usted lo enuncia. Y otra consulta, el Frente de Todo, como usted dice, ¿no? Varios frentes de todo, varios frentes que comulgan un mismo sentido de la política. Está trabajando mucho la unidad, es lo que se escucha. En función de eso, piensa también como una cuestión política determinada, y por otro lado, para acompañar estos tiempos difíciles. Eso está bastante bien, se está trabajando mancomunadamente con todo el frente, senador. Sí, obviamente que esta es una coalición, el Frente es una coalición de 16 fuerzas políticas, unas muy centrales y muy fundamentales como el justicialismo, de la cual formo parte, y otros partidos menores, pero no dejan de ser importantes porque están todos dentro del campo nacional y popular, como nosotros lo definimos. Y allí tenemos todo claro, toda la fuerza política, que mantener la unidad es imprescindible, que hay que tener la capacidad de administrar las tensiones, las diferencias, los matices que haya, porque, bueno, hay distintas historias, pero es fundamental. Hay algo que nos unifica.
todos los que estamos en esta fuerza creemos fervientemente en el estado de bienestar, en un modelo de país. Quienes están en la oposición creen claramente en el libre albedrío del mercado, cosa que no sucede, nosotros somos todo lo contrario. Por lo tanto, después viene la discusión obvia, la tensión del armado de las listas, de la representación, que siempre trae como consecuencia, digamos, cuestiones que no son las ideales, sino que se busca lograr lo posible. O sea, a veces lo ideal es enemigo de lo bueno, dicen. Entonces, hay que tratar de articular eso y tener la mejor representación. Nosotros, los que venimos del campo sindical, siempre aspiramos a tener un lugar más importante que tenemos, o con más representatividad, es parte de la discusión, pero confío en que en la medida que vaya avanzando el gobierno, también esto se irá perfeccionando, es lo que siento y lo que creo que va a suceder. Cambio el eje un poco para preguntarle sobre el sentido de pertenencia, donde, digamos, de alguna manera usted sintetiza su experiencia, su trayectoria. Veo una bandera de fondo, sindicato de canillitas. ¿Cómo está la cuestión sindical, gremial, también muy golpeada por la cuestión de la pandemia? Porque ustedes son los defensores justamente de los derechos de los trabajadores. Debe estar compleja también la situación. ¿Tiene algún resumen como para transmitir a la audiencia? Sí, estamos muy preocupados porque consideremos que los 4 años anteriores del gobierno al cual nosotros triunfamos en las urnas, hubo un atraso salarial de promedio del 20% para los trabajadores activos, entre el 20 y el 25%, y un poco más para el sector pasivo, o sea, para los jubilados y los pensionados. Arribamos al gobierno y a poco andar, a los 2 o 3 meses, aparece esta situación inédita que nunca vivieron nuestras generaciones, que es la pandemia, lo cual nos llevó a un montón de limitantes. Y eso hizo que no pudiéramos recuperar, en principio, lo que habíamos perdido los 4 años anteriores. Y en segundo lugar, el haber establecido determinadas condiciones para enfrentar la pandemia, como el aislamiento social y demás, y la cuarentena, hizo que el gobierno tuviera que asistir con el IFE, con los ATP, con los REPRO, a sectores empresariales, a sectores laborales, al mundo del trabajo, con lo cual, a la hora de discutir las paritarias, y sobre todo aspirando y esperando que la inflación se diera, si bien se dio con respecto al último año del gobierno anterior del ingeniero Macri, evidentemente tenemos una inflación muy alta, la tuvimos el año pasado y la estamos teniendo este año, con lo cual, aquella vieja frase de nuestro creador que decía, los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor, y es un tema a resolver, y a nosotros nos preocupa, por eso todas las organizaciones sindicales que están cerrando convenio colectivo, todas cierran con la cláusula de revisión, es indudable, no se puede hacer de otra manera, porque nuestros representados, con toda razón, exigen que no se pierda más condiciones de poder de compra del salario, y lamentablemente estamos transitando un año muy complicado, y la mayoría de las organizaciones, a hoy, si cerráramos a hoy, evidentemente estamos teniendo una pérdida salarial, muy poca en algunos casos, más en otros, algunos pueden salir empatados, pero la realidad es esa, porque la inflación interanual fue del 46,3%. Y me sobran los dedos de la mano para decir las organizaciones que por distintas características y razones pudieron cerrar un acuerdo arriba del 40% o 45%. Así que tenemos una dura disputa ahí y esperemos que el gobierno la resuelva. Entendemos la situación de la pandemia, por eso comprendemos al gobierno, somos parte también del gobierno de alguna manera porque integramos la fuerza, pero también es cierto que nosotros tenemos que responder a nuestros representados, para eso nos eligen, nos renuevan la confianza cada 4 años o no, y esa es nuestra obligación. Y pasa esto seguramente en todas aquellas fuerzas aliadas con capacidad y volumen de organización que están en una situación bastante similar, por supuesto que desde la perspectiva de donde cada uno tiene esa responsabilidad. ¿Y qué le parece la medida del gobierno con respecto a esto de suspender la exportación de carnes? Y digamos, ¿es una muestra en general para lo que viene, desde donde plantarse un Estado con la fuerza necesaria como para poner un límite a la situación de abuso en este caso? Hay una discusión de fondo, que en nuestra fuerza
digamos, está sucediendo. Algunos equivocadamente la dan hacia afuera, yo creo que hay que discutirla adentro. Si alcanza con un Estado articulador. El Ejecutivo Nacional nos habla permanentemente, muchos de sus funcionarios, de la articulación que hace el Estado. Nosotros creemos que es bueno eso, que hay que hacer la articulación. Pero muchos estamos convencidos, entre los que me encuentro, que hay que dar un salto cualitativo. No es lo mismo un Estado articulador que un Estado regulador. Y si el proceso socioeconómico no lo regula el Estado, lo termina manejando lo privado. Esto en nuestra fuerza ha sido una de las banderas que hemos levantado a partir de esta concepción que tenía nuestro creador Juan Perón, que él hablaba precisamente de esto. Y esto es lo que nosotros tenemos que resolver. No alcanza hoy con el Estado que tenemos, con recaudar a través de los impuestos, que a veces injustamente hasta paga un sector de la clase trabajadora, si bien ahora este año se ha mejorado con la nueva ley que ha salido del Congreso Nacional, pero que todavía no se ha implementado y hay que implementarla cuanto antes mejor. Pero no alcanza, no es suficiente. La otra forma de obtener recursos, los grandes recursos hablamos, ¿verdad, Mario? Es cuando el gobierno nacional toma acuerdos con los organismos multilaterales de crédito. Entonces, al no regular la economía, al no ser parte de, no tener una mirada distinta de la administración del comercio exterior, de nuestros lugares estratégicos y centrales, como alguna vez tuvimos a mediados del siglo pasado, por eso terminamos siendo un país, pasamos a ser un país agroganadero a un país industrialista. ¿Por qué? Porque controlábamos, porque había junta de grano, porque había junta de carne, porque administrábamos el comercio exterior. Bueno, yo no digo que se repita de la misma manera, pero la dirección tiene que ser esa. Si nosotros no podemos profundizar eso, fíjese que una experiencia para nosotros que no fue lo mejor fue Vicentín. Nos quedamos a mitad de camino y es lo peor que te puede pasar, dicen los nadadores, que te quedes en la mitad del río. O vas a una orilla o vas a la otra. Y nosotros realmente en eso tenemos que profundizar la discusión. Creo que el debate está ahí, Mario. Pasar del Estado articulador al Estado regulador. Si nosotros no logramos regular el proceso socioeconómico, yo no conozco ninguna parte del mundo que haya una economía de mercado que sea generosa y que nos golpee en la puerta de nuestra casa para ver las necesidades que tenemos. Y creo que allí está la clave de cómo le puede ir al gobierno en el futuro. O sea, lamentablemente, la grieta es la desigualdad. Después la otra es pelea entre dirigentes de cualquier sector. Pero la verdadera grieta es la desigualdad. De que haya una familia que hoy tiene que ser asistida con el Estado y que no puede vivir dignamente de su trabajo, de lo que genera, de lo que produce, como decía el general, el hombre debe producir por lo menos lo que consume. Hoy en el 50% de los argentinos no sucede porque están en los niveles de pobreza y también 10% de indigencia. Eso es muy grave. Bueno, no podemos estar 4 años administrando pobreza. Entendemos, comprendemos que la pandemia retrasó absolutamente todo y que hay que afrontar lo urgente. Ahora, lo urgente hay que enfrentarlo, sí, claro, pero lo importante es salir de la situación de pobreza y de indigencia. Y en esto, en un país como el nuestro, que fue orgullo de la América Morena, que se industrializó cuando nadie se industrializaba y que logró obtener una clase media que no tuvo todo el continente, porque hubo un hombre que estableció en la República Argentina lo que nosotros llamamos la escalera social, un piso de derecho que nos permitía vivir dignamente con lo que generaba nuestra fuerza de trabajo. Bueno, hoy eso está en una profunda discusión y lo debemos resolver. Y es nuestro gobierno que lo tiene que resolver. Claramente el sindicalismo es comprensivo por la situación que estamos viviendo con este enemigo, como le dije anteriormente, silencioso e invisible. Pero más tarde que temprano, si no resolvemos este tema, vamos a estar en serias dificultades porque enfrente hay un adversario que además forma parte del verdadero poder, porque tener el gobierno no es tener el poder. El poder es aquellas corporaciones que determinan la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de un país. Es más, me atrevería a decirle, Mario, que hoy ni siquiera los Estados-nación son tan poderosos, por ejemplo, como es un grupo de inversión como puede ser BlackRock, o el que a usted se le ocurra mencionar. Ahí están los verdaderos poderes del mundo, y bueno, contra todo eso tenemos que confrontar hoy en la Tierra, ¿no? La verdad que es bueno escuchar de alguna manera
lo que hoy nos atempera en los tiempos, y no tan solo, usted lo dijo claramente, no es por un tiempo de pandemia, sino es cuestiones a resolverse, y donde también la mayoría de los ciudadanos del país puso sus votos por 4 años. Entonces, está bueno que tome el guante el gobierno y de alguna manera entre sus dirigentes empiecen a mirar un poco con más profundidad en lo que usted plantea. Porque en definitiva no son recetas, son estrategias que tienen ya en consonancia experiencias positivas, y usted no está planteando inventar nada, simplemente es el sentido común en función a las situaciones heredadas en muchos de los casos, pero para resolver situaciones desde abajo hacia arriba, creo que un poco también eso es lo que usted lo menciona como un dirigente gremial por sobre su cargo hoy dentro del Senado de la provincia. La verdad que ha sido muy amable, Omar, por prestarnos este tiempo y escuchar su reflexión. Lo mío por ahí es nada más que es simplemente un aporte desde afuera, pero el entrevistado es usted y nos deja buenas reflexiones como para que esperemos el gobierno también escuche, porque seguramente no lo dice acá, lo dice permanentemente en los ámbitos que corresponden a usted, y para que la comunidad también sepa qué es lo que piensa y cuáles son los objetivos que ya lo sabía de Omar Plaín y por eso lo votaron, pero que siguen fijos y firmes en función de resolver problemas. Le agradezco muchísimo la participación, Omar, y bueno, en un día feriado, pero bueno, buscaremos que en la otra vez que lo podamos convocar sea un día laborable. Pero bueno, gracias. Usted es un político y político es eso, se debe a la comunidad y nosotros atentamos contra eso y nos fuimos como para exigirle, pero no, muy amable de su parte, Omar. No, gracias a usted, Mario, y decirle algo. Usted no está desde afuera, usted también es parte de la comunidad, como decía Juan Perón. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y usted es parte de esa comunidad, primero porque es un hombre de